Martes 10 de septiembre de 2013. Asunto inédito. 21. En el ciclo alternativo 14, en el ciclo biológico, 4 horas 27 minutos. Pero dirá Dre, lo subjetual no es sino que deviene. Que en esto se equiparará lo subjetual al ser para sí de Sartre. Y tiene en sí mismo automovimiento. Y por eso yo le presto luego especial atención. Y ten en cuenta que si la otra mañana había efectuado el intento de equiparar a la fuerza de la física en el intercambio de las partículas efímeras de los campos con la energía de la bioquímica, del intercambio en el que andamos últimamente inmersos, el de la glucosa, la exoquinasa y el ATP, no podía luego, desde el otro lado de la ría, dejar de pensar que la atención era un igual a estos entre comillas fenomenológicas, y que o bien podía ser o positiva o negativa. Y Dre dice que lo que más se estudia es el capital, pero el capital en todas sus versiones, que una vez se pone como salario y otra como ganancia, y otra vez como una mercancía específica y otro como dinero. Y por un proceso de inversión que Marx se encarga de analizar, explica que el capital se ha convertido en el sujeto, pero en el gran sujeto. Y ese gran, como si dijésemos, gran tiburón blanco, que en consecuencia él mismo producirá sus propias diferenciaciones o determinabilidades, porque no se debe perder nunca de vista entre comillas fenomenológicas, la idea de los sujetos que son sujetos porque se determinan a sí mismos, autodiferenciándose. Pero esta determinabilidad, y piensa que yo ya me he movido, que siempre estoy moviéndome de acá para allá, por nuestro patrimonio cultural, dirá Amelia Podetti, sin salirnos del país de Dre, que tanto para Hobbes como para Marx se explica por motivos económicos, que parece que nos quiere decir lo mismo, que es una mera reiteración, pero no, espera, lo que ella dice a continuación es que en el sentimiento religioso, el amor a la patria, los lazos familiares, la virtud, la lucha secular de los hombres por su dignidad, por la justicia, por la libertad, por la felicidad y la grandeza, solo son armas camufladas de la guerra de todos contra todos por la posesión de las riquezas. Lo que la filósofa llama la sociedad disociada. Y si escuchas a Martha Nussbaum, a quien el profesor racionero parecía apreciar mucho, ella analiza brevemente en ese paseo el enfoque poderoso del contrato social en Kant, lo cual para mí es una novedad porque hasta entonces nadie me dijo que era un contractualista, en Rousseau, en Locke y en Hobbes. Y dice que las personas no cree que se unan porque están asustadas, sino por amor, porque quieren crear un mundo mejor. Pero yo digo que tú a mí me encontraste en tu camino solo después de que yo hubiera reconocido lo muy asustada que estaba y todavía no lo mucho que llegaría a poder asustarme, porque el miedo y el amor son una contradicción. Pero a Nussbaum, si la conoces, solo por aquello por lo que Quintín Racionero
la tomaré como ejemplo, lo que sabrás es que piensa que él, que cree que habla en el nombre del pueblo vasco, el que cree que su posición subjetiva es el equivalente a la posición general de la racionalidad, es el que creerá que toda oposición a su deseo es una limitación de su deseo, de su libertad, y creerá que el ejercicio de su libertad será exactamente el ejercicio de la virtud. Y a partir de ese momento el terror no tiene ninguna importancia, porque sus movimientos son una contribución a un fin superior. Y siempre que la subjetividad aspira a definir la racionalización, siempre que hay esta determinación para la libertad, siempre se produce la misma consecuencia. Y lo que no hacemos ahora es entrar todavía en el conocimiento de en dónde se origina el primer liberalismo, que es en Locke. Eso lo seguimos aplazando, pero lo tenemos presente. Y la propia Nussbaum lo que también dice es que Aristóteles tenía los ingredientes para una teoría de la justicia, que nosotros ya sabemos que Aristóteles se inspira en la filosofía política, porque eso nos lo confirmaron al unísono, Bueno y Buela, hace unas semanas, pero no en metapolítica como Platón en la Politeia. Y Nussbaum dice que esa teoría de Aristóteles consiste en que es trabajo de un buen acuerdo político proporcionar a cada persona lo que necesita para poder vivir una vida humana rica y próspera. Pero yo no tengo dinero ninguno, ni una sola moneda que pueda decir que es mía. Y sin embargo, gracias a nosotros, siento que vivo una vida humana rica y próspera. Siento que vivo una vida humana rica y próspera. Pero porque el capital soy yo, el sujeto. Y luego Podetti, de lo que habla es de la comunidad organizada, que opone a la sociedad disociada, como sucede con las sociedades de Hobbes y Marx. Pero se cita a Perón en el intento, que era general, en sus palabras en el Congreso de Filosofía de 1949. El nosotros como ordenación suprema. Y yo no lo puedo evitar. Y ahí pienso en Carlos, cuando en sus universos genómicos dice que en la ciencia no nos gustan los excesos. Pero si sigues el discurso de Perón, entiendes que Podetti le apoye y que se considere peronista como Vuela, imagino que como Feynman, porque de la comunidad organizada que Perón habla, es una enmarcada en la libertad y la responsabilidad, donde se cumplan los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de la familia, y donde los únicos privilegiados sean los niños. Cuando eso es demagogia, tan demagógica como lo era la demagogia de Nixon, también conocido por Dick el Tramposo, porque yo ahora Nixon lo conozco a través del archivo histórico y documental, pero también a través de Oliver Stone, que lo enfrentó a un Kennedy real, a pesar de que Hopkins no me parecía el actor más idóneo, porque su físico tan reconocido lo alejaba en todo del personaje histórico y documental, como sucedía con Pepe Sancho, solapando la talla moral y la inteligencia sutil del cardenal Tarancón. Y lo que quiero decir es que tú haces al ser humano, y le sobran todos los derechos que esgrimen los políticos en sus discursos y en su sujeción objetual al poder, que es el gran tiburón blanco, el asesino del amor fraternal en la humanidad. Y no tienes por qué hablar ni de castas como las de los trabajadores, ni de la ancianidad, ni de la familia, que es todo lo que le conviene al sistema, de lo que el sistema quiere que se hable, el sistema del poder, y ni de privilegios, ni siquiera para los niños. Y me parece igualmente absurdo, después de dejarle terminar, escuchar a Llamazares
Decir que lo que nos hace humanos no es la compasión, sino la cultura. Porque la verdad es que si vosotros no emocionáis el conocimiento para mí, el conocimiento jamás llega a tener sentido. Y eso no solo lo hace el conocimiento, eso lo hace la compasión. Y Llamazares, lo que hizo conmigo, sin embargo, fue ser político. No le quedó otro remedio que contestarme cuando me dirigía a él en su espacio público, pero que yo sepa, después de eso, nunca llegó a comportarse como un ser humano conmigo. Hizo lo que creyó que tenía que hacer, responder a una pregunta que sí estaba en su programa. Pero el problema de los programas es que deja poco espacio personal para la compasión real. Y solo los verdaderos seres compasivos no pueden sustraerse a ella. Entonces regresemos por un momento a lo esencial, que es lo que desentraña a Tri, de la prospección de Mar en el análisis del capital. Conocerlo supone conocerlo en todas esas autodiferenciaciones que enunciamos, pero conocerlo al capital o cualquier cosa puede hacerse a través de un entendimiento formal, como yo trato de entender la glucólisis, que no penetre en el contenido inmanente, o no la glucólisis, que me sucede mejor, el cuerpo negro de Planck. O tratar de conocerlo a través del conocimiento científico. ¿Y qué supone esto? Entonces Dría explica que lo primero que se exige es entregarse a la vida del objeto. El objeto es un sujeto, el concepto. Y es necesario pulsar interiormente el ritmo de su racionalidad. Y segundo, entre comillas fenomenológicas, expresar su necesidad interna. El sujeto experimental, el ser humano de la experiencia. No se dirige al objeto, sujeto, con un esquema preparado o con categorías preestablecidas. El mismo sujeto se desarrolla y la conciencia expone este desarrollo. Y tercero, se sumerge en su objeto, sujeto, para captarlo desde dentro. El conocimiento, que es lo que nos quiere hacer ver Hegel, es autoconocimiento. La conciencia es autoconciencia. Y este es ciencia, llega a ser ciencia. Y es el camino de la fenomenología. Luego, tanto la profesora Colovini, que estimula a sus alumnos para que de la clínica no quieran solo hacer fortuna, sino para que se preocupen de cultivarse. Lo que antes eran los médicos cultos, como Borges, como Feynman, citan a un Lacan que se inspira en la lectura que de Hegel hace Alexander Kojève, cuando dice que el deseo es el deseo del otro. Deseo de que el otro me reconozca como sujeto hablante, que toma decisiones. Pero yo digo que el deseo además es el deseo de que el otro perdure, es decir, deseo del mismo modo en que la madre desea que su progenie le sobreviva, y más aún en la abuelidad. Y eso no es Lacan, se lo llegó a sentir. Pero yo sé que al final le hice caso a Feynman y me tragué al completo La Gran Comilona de 1973, la de Marco Ferreri. Y mañana te cuento. Aunque hoy quiero concluir con unas palabras que un tal Frugone escribe acerca del trabajo de Rafael Azcona en ella como guionista y que son únicamente, querido profesor. Los personajes se van convirtiendo en símbolos de una sociedad que solo aspira a la sociedad. Con lo que Edith Stein nos hizo reflexionar que era la sociedad, lo objetual de la comunidad de singulares radicalmente diferentes, que estrechan los lazos del nosotros entre sí. Ahora son las 5:58. Y cuando enviaba ese correo eran las 5:43 del amanecer. Desde el otro lado de la ría, dejar de pensar que la atención era un igual a estos entre comillas fenomenológicas. Y que o bien podía ser o positiva o negativa. Y Drie dice
que lo que Marx estudia es el capital. Esto se equiparará lo subjetual al ser para sí de Sartre y tiene en sí mismo automovimiento. Y por eso yo le presto luego especial atención. Y ten en cuenta que si la otra mañana había efectuado el intento de equiparar en el ciclo alternativo 14, en el ciclo biológico, 4 horas 27 minutos. Pero dirá Dre, lo subjetual no es sino que deviene. Quien es a la fuerza de la física en el intercambio de las partículas efímeras de los campos con la energía de la bioquímica, del intercambio en el que andamos últimamente inmersos, el de la glucosa, la exoquinasa y el ATP. No podía luego martes 10 de septiembre de 2013. Asunto inédito. 21